Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana un nuevo capítulo en esta serie que se llama Haced discípulos, la muestra de una fe puesta en acción, una fe puesta en acción. Y para esto estamos acompañando este estudio con la lectura de la primera carta del apóstol Pedro, así que vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 1. Y es interesante lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada hablábamos de que para hacer discípulos nosotros primero teníamos que ser discípulos, ¿no? Y veíamos cómo Pedro introducía esto. Y una de las características de un discípulo de Cristo, de un seguidor de Cristo, porque eso significaba ser discípulo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la definición que vimos la semana pasada? Alguien que se apegaba a una norma de tal forma que esa norma ahora se convertía en su propio estilo de vida. Eso era ser un discípulo, una persona así. Y cuando vimos que una de las características importantes o principal de un seguidor de Cristo, de un discípulo, era su seguridad ¿en qué? ¿O de qué? De la salvación. De la cual Pedro comienza su carta hablando, ¿no? Y diciendo que nosotros somos ahora renacidos para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y decía que esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y después hablaba, ¿no es cierto?, que nosotros, aunque seamos afligidos en diversas pruebas, nosotros podemos aferrarnos a esa salvación tan grande. ¿Por qué? Porque esa salvación nos llevaba a amar a alguien que no conocíamos. Y eso era ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y ahora lo que vamos a hacer es realmente responder a esa introducción que vimos, que antes de hacer tenemos que ser discípulos. Hoy vamos a ver las características principales de cómo acciona o cómo actúa una persona, un discípulo que ya tiene su seguridad de salvación. Ahora, ¿cuáles son las cualidades visibles que aparecen en la vida de esta persona? Pero antes vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 13, versículos 13 al 16. ¿Me ayudan, por favor, leyendo en voz alta? Versículo 13, 14, 15 y 16. Un versículo conforme lo vayan teniendo. Dice 1 de Pedro 1, 13 al 16. ¿Qué dice? Por tanto, ¿sí? ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Y este extracto está sacado de la ley en Levítico, donde Dios se presenta a su pueblo como este Dios santo. ¿La opción es ser santo? No, el mandato es ser santo, andar en esta santificación. Santidad que es provista por medio de la obra de Jesucristo en los primeros versículos del apóstol Pedro, en la carta de Pedro, a través de Jesucristo por gracia en nuestras vidas. Y ahora nosotros vemos que es nuestra responsabilidad ser santo. Dice, por lo tanto, ceñid vuestro lomo ¿de qué? De entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, tenemos ahí en nuestras hojas, ser un discípulo de Cristo es, un discípulo cristiano es aquella persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desear la manifestación, de Jesucristo. Debemos desear la manifestación de Jesucristo, pero esto lo podemos vivir a ese deseo a través de ¿qué? De la predicación de las buenas nuevas. Por tanto, ser un discípulo de Cristo, ahora le sumamos a la definición de un estilo de vida, le sumamos el hecho de la persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, para este proceso es necesario, decíamos, que ciertas pautas se presenten en la vida de toda persona que dice ser creyente. La primera pauta, y vamos a verla, es ser obediente al Espíritu Santo de Dios. Obedientes al Espíritu Santo de Dios.
¿Por qué decimos ser obedientes al Espíritu Santo de Dios? Bueno, como iglesia estamos estudiando cada domingo acerca del Espíritu Santo. Esta semana vimos cómo aquellos hombres de la Torre de Babel, sí, por causa de sus pecados fueron dispersos, fueron separados, pero en el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Fuimos vueltos a unir, hubo un mismo sentir, algo que nos identificaba. Fueran de bendición para otros, porque el Evangelio se iba a proclamar. Versículos antes decía, por tanto, teníamos que nosotros ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Y después dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ya llegó el Espíritu Santo. No hay excusa. Ahora nos toca obedecer al Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo llevamos a la práctica en este 2025, ¿en qué cosas tú y yo necesitamos obedecer al Espíritu Santo de Dios? ¿En qué? Pero, ¿de qué forma práctica? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Enseñando. Apartándose de las desobediencias. Ok, apartándonos de las desobediencias. Haciendo la obra del Espíritu. Dando las buenas nuevas. Ok, son cosas que entiendo que lo hacemos desde este punto y lo proyectamos en lo espiritual. Pero en nuestra vida diaria. Cuando nosotros empezamos a ser controlados por el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo, cuando entendemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esas cosas en que afecta directamente nuestra vida. En todas las áreas, pero definitivamente empezando por ¿cuáles? Por aquellas que pensamos tener el control y que manifestamos en forma pública, por ejemplo, nuestros pensamientos. Cuando obedezco al Espíritu Santo quiere decir que someto mis pensamientos, y al someter mis pensamientos, por lo tanto, someto mis actos, y al someter mis actos, lo que voy a hacer también, cada uno de nosotros, quiere decir que yo voy a someter mis palabras, lo que digo, y voy a empezar a mostrar mi obediencia a través de mis acciones. Entonces, realmente nosotros lo que debemos entender que cuando decimos que obedecemos al Espíritu Santo, tiene que haber una evidencia clara en nuestro accionar diario. Y hablando no solamente de este accionar diario, también tenemos que sumarle a la obediencia al Espíritu Santo, cada uno de nosotros necesitamos también diariamente estar en la palabra de Dios, porque es la única forma en que podemos someternos al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros, para sentirse bien, pleno, para rendir en el día, mínimo ¿cuántas veces comemos al día? 3. Mínimo 3, los que pueden así 3, si no algunas veces 2 comidas, ¿no? Buen desayuno, una buena comida, una cena como para terminar. Bueno, de esas 3 veces para sentirnos bien, yo pregunto, al día ¿cuántas veces leemos la Biblia? Dedicamos unos 30 minutos, 35 minutos a una buena desayuno, a una buena comida, a una buena cena, ¿no? Pero la palabra de Dios, para estar bien, para entender qué debemos responder al Espíritu Santo y cómo actuar, debemos estar diariamente. Pero ¿crees que 5 minutos al día te alcanza? Y a veces esos 5 minutos al día se transforman en 5 minutos a la semana. ¿Me entiendes? ¿Crees que es suficiente? Por eso esto claramente, ser un discípulo de Cristo demanda ese compromiso. Quiero obedecer al Espíritu Santo, tengo que conocer al Espíritu Santo, saber qué es lo que desea el Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo que estar diariamente en la palabra de Dios, estudiándola, sumergiéndome en la palabra de Dios, disfrutando la palabra de Dios, para que nosotros realmente podamos así no solamente obedecer a la palabra, sino obedecer al Espíritu. Lo tercero que un verdadero discípulo de Jesucristo debe hacer es llevar una vida de oración. Y aquí quiero poner énfasis a la oración. Muchas veces tenemos los cristianos la oración como nuestro caballito de batalla, y lo digo con mucho respeto, para poder torcer la voluntad de Dios a mis deseos. ¿Sí? Deseo ser sano, deseo tener un buen trabajo. Pastor, ore para que me vaya bien con mi esposa. Ore para que me vaya bien con mis hijos. O yo oro o deseo en mi corazón que Dios cumpla mi voluntad.
cuando veo realmente a través de la palabra de Dios que incluso el mismo Jesucristo, cada vez que oraba e incluso cuando enseñó a orar, nos mostró claramente cuál era el propósito de la oración, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración no destraba la voluntad de Dios. Lo que hace la oración, realmente una oración bien hecha, es alinear mi corazón a la voluntad de Dios. A veces usamos la oración como tachito de basura. Necesito decir muchas cosas que tengo en mi corazón y voy y las vuelco en la oración y ahí se las dejo a Dios como diciendo, pues hazte cargo. ¿Me entiendes? Y entonces algo vacío de la oración así sin los problemas, pero es algo vacío porque no recibí nada. Porque realmente no oré en forma correcta. La palabra de Dios nos dice que debemos orar en todo tiempo. Dice, orad sin cesar. Y aparte dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dio el ejemplo de cómo debíamos orar, siempre reconoció al Padre como alguien superior. Y nunca pidió, e incluso en los momentos más difíciles, en la oración Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una vez que puedo leer la palabra, escucho el Espíritu, y una vez que escucho el Espíritu, puedo aprender a orar. Es un proceso, es un proceso. A veces nos queremos saltar pasos, pero no funciona así. Vemos en la persona de Jesucristo cómo Jesucristo, aún siendo Dios, Él tenía la necesidad de apartarse y estar un tiempo con el Padre. Cada vez que es manifestado Jesucristo, o cada vez que en su ministerio, que se encuentra aparte de los discípulos, dice que Él se iba a orar con el Padre, a tener comunión con el Padre. Y una cuarta actividad que todo cristiano deberíamos tener, o todo discípulo, es dispuesto a dar testimonio, compartir acerca de las buenas obras de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, precisamente habla de esto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, que dice, preparados para presentar defensa de mansedumbre y reverencia en todo lo que se demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 3:15. Entonces, si realmente en nuestros corazones hay esperanza dada por el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo depositada en nuestra vida, la cual nos hizo salvos, entonces debemos estar preparados para compartir. No hay excusas. Cierro aquí esta parte porque la voy a retomar al final, porque es muy importante el hecho de que nosotros podamos estar dispuestos a dar testimonio de razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, de acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye también un crecimiento personal que se va a caracterizar por las siguientes situaciones en nuestras vidas. En primer lugar, un verdadero discípulo pone a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Pone a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38. La palabra de Dios cuenta aquel relato, ¿no? Que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, que esté dispuesto a pagar el precio, porque todo lo que quiere, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los ángeles. Con todos los ángeles. El discípulo, el verdadero discípulo de Cristo, necesita apartarse del mundo. Necesita dejar de lado el rudimento de este mundo. ¿Qué sería para nosotros hoy apartarnos del mundo? Dejar de lado todas aquellas cosas que ocupan a Cristo en el trono de mi corazón. Por ejemplo, ¿qué ocupa? Dinero. ¿Qué otra cosa? Poder. Trabajo. La religiosidad. Que no suena mal, pero ser religioso no está bien. La familia. A veces la familia. ¿Qué otras cosas ocupan lugar de Cristo en nuestras vidas? Diversiones, vicios, malas amistades, malas compañías. Todas cosas
todas cosas, lujuria, pornografía, todas cosas que nos hacen bien a nosotros, que lo que hacen es entronarnos, empoderarnos a nosotros. El trabajo, decían por aquí, el trabajo, el dinero, el poder, las amistades, son todas cosas que nos empoderan. Que tú ves, tú dices, pero no es malo tener amigos, no es malo trabajar, ¿me entiendes? No es malo divertirse, no es malo ser una persona sexualmente activa con tu pareja, tu esposa. O sea, no es malo. El problema es cuando todo eso ocupa en nuestro corazón el lugar de Cristo. Cuando ya vivo para eso y no vivo para Cristo. O vivo por eso y no vivo por Cristo. O tomo todas aquellas cosas que el mundo fue deformando, que el mundo fue degenerando. Suena fuerte la palabra, pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Y empiezo a vivir de esa forma que no agrada a Cristo. Nuestro enfoque, amados, debe estar en nuestro Señor y agradarle con cada aspecto y cada área de nuestras vidas. Es decir, a Dios le pertenece toda nuestra vida. No me voy entregando de apartes, no me voy entregando de áreas. Con Dios es o todo o nada. No hay medias tintas. ¿Sí? Me convertí, pero no entregué el área de la soberbia, no entregué el área de la lujuria, no entregué ¿me entiendes? No, tú dices, no, espérame, o es todo o es nada. Con Cristo no hay medias tintas, ¿sí? A un Dios santo, 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 no puedes ser medio santo con Él. O no puedes no santifiques ciertas áreas de mi vida. No. Por lo tanto, el principio de nuestras vidas es, debemos despojarnos del egocentrismo para volvernos en cristocéntricos. Despojarnos del egocentrismo y revertirlo a también del cristocentrismo. Cristo, el centro de nuestras vidas. 2. Cada discípulo de Cristo debe seguir las enseñanzas de Jesús. Pongan ahí, seguir las enseñanzas de Jesús, que es lo mismo que lo que dice ahí, ser obedientes y hacedores de la palabra. Pero es seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Alguien que me lea en sus Biblias? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Pongan seguir las enseñanzas de Jesús. Punto número 2, pongan seguir las enseñanzas de Jesús. Dijo entonces, Juan 8, 31 y 32 en la Biblia, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Pero la pregunta, y después más adelante va a aparecer, el apóstol nos va a advertir y dice, bueno, ¿y para qué quieres la libertad? Guarda, porque a veces la libertad malinterpretada se vuelve una excelente excusa para el libertinaje. Y hacemos de nuestra vida China libre, a tal punto que alguna vez existió una doctrina que decía, como el pecado está fuera del cuerpo, lo que debes cuidar es tu espíritu, y puedes exponer tu cuerpo al pecado, no pasa nada. Me dice, no, espérate, qué fácil así, ¿verdad? No, ya no voy a decir quién, porque se me van a ir todos para el otro lado. Pero así se llegó a pensar, que como el pecado estaba fuera del cuerpo, entonces no pasaba nada si tú exponías tu cuerpo al pecado total, lo importante era tu espíritu. Entonces, espérame. Los días de Pablo, ¿no? Dice, sí. Abundaremos en el pecado para que abunde la gracia. Para nada, de ninguna manera. Entonces nosotros entender que debemos seguir las enseñanzas de Jesús significa que nuestra obediencia no está en juego. No es una opción el hecho de obedecer. Jesús es el ejemplo perfecto en nuestra vida de cómo Él se sometió a la ley y al plan perfecto de su Padre, a tal punto que en 1 Pedro capítulo 2 versículos 20 y 22 que vienen en sus hojas, ¿qué dice? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate, dice que te quejas porque te toca sufrir un poquito, pues para eso fuiste llamado.
Porque si tú dices ser un fiel seguidor de Cristo y vivir lo que Él vivió, bueno, entiende lo que Él padeció. Y si tú padeces como Cristo padeció, claro, quizás no lleguemos a la muerte vergonzosa de cruz, porque ya no es necesario, ya lo hizo Él, ya ocupó nuestro lugar. Pero voy a decirle eso a los discípulos que murieron crucificados boca abajo. O voy a decirle eso a los discípulos que murieron aserrados, o decapitados, o hervidos vivos, o apedreados. O aquellas personas que aún ahora no pueden predicar el evangelio, que su vida corre peligro. O aquellos miles que murieron en el circo romano por no negar su fe. Claro, nosotros vivimos en un país libre, pero ese es el problema. Tenemos demasiada libertad que nos hace acomodarnos. Por eso la palabra de Dios dice que la obediencia es la prueba suprema de la fe a Dios. Si tú dices tener fe, entonces es porque puedes y vas a obedecer a aquellos principios y preceptos de Dios, lejos de este mundo. No hay nada que ver, no tenemos nada que ver con este mundo. 3. Fructificad. Bueno, Dios nunca se anduvo con medias tintas, esa es la realidad. 3. El punto 3 es fructificad, o sea, ser personas que lleven frutos. Aunque vamos a entender claramente que si bien nuestra misión principal no es llevar fruto, ¿y por qué digo esto? Vamos a leerlo allí donde viene en Juan capítulo 15 versículos 5 al 8. Juan 15 versículos 5 al 8 dice: yo soy la vid. ¿Y vosotros? ¿De qué manera un pámpano lleva fruto? Lean, ¿qué dice? Permanecer. Mira, para llevar frutos, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Ser el mejor pámpano? ¿Ser el más guapo? ¿El más grande? Porque el mismo Juan capítulo 15 dice: porque viene el labrador y el pámpano que no lleva fruto lo corta y es desechado. ¿Y le pasa algo a la vid? La vid sigue. Entonces, ¿cuál es el secreto para que el pámpano lleve fruto? Estar en la vid. Por eso hablamos de escuchar al Espíritu, leer la palabra, llevar una vida de oración, porque todo eso nos hace permanecer en la vid y ser pámpano fructífero. No es que yo tengo que volverme en un cristiano activista porque empiezo a rayar la religiosidad, y si algo tenía Cristo en su corazón en contra era de la religiosidad. ¿Sí? A los religiosos lo llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Porque es muy fácil ser un activista cristiano. Es muy fácil tirar el evangelio, y perdón la expresión, al voleo, a ver quién lo agarra. Pero estamos hablando aquí de ser consciente de que es mi responsabilidad y lo voy a hacer en forma responsable, porque mi mandato es hacer discípulos. Es invertir tiempo en mi vida para que yo pueda invertir tiempo en la vida de otros. Entonces, mi labor es permanecer. Y el Espíritu Santo es el que va a agregar el fruto. El Espíritu Santo es el que me va a demostrar el resultado de mi obediencia. Por lo tanto, cuando buscamos hacer cambios en nuestras vidas, hombres, debemos entender que el cambio que buscamos se hace de adentro hacia afuera. Se hace de adentro hacia afuera a través del poder del Espíritu Santo. No es nada que nosotros mismos, por nuestra cuenta, podamos provocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fructificar no habla de activismo, habla de permanecer en Cristo para que el Espíritu Santo obre y muestre la evidencia de nuestra obediencia. Cuarta evidencia es el amor a otros. El amor a otros discípulos. El amor a otros discípulos. Alguien que me lea allí en sus hojas, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate, un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que son, ¿qué? Mis discípulos. Sí que los unos a los otros. Dice, buscad hacer el bien primero a los de la familia de Dios.
Porque, y voy a usar parafrasear lo que decía esta escritura argentina llamada Martín Fierro. Porque si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y ¿sabes una cosa? Esa frase tiene mucho sentido hacia adentro del cuerpo de Cristo. Porque si entre cristianos nos peleamos, el enemigo no tiene que hacer nada. Porque el enemigo está adentro. Somos nosotros mismos. Porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo doy, que se amen entre ustedes. Porque de esa manera el mundo va a conocer que son mis discípulos, que son los imitadores de las cosas que yo les enseñé, que ustedes decidieron tomar la ley que yo les dejé como una forma de vida. Mientras tanto, no. Por eso a veces suena raro cuando entre cristianos decimos, Dios, arrebátalo, te lo mando, ¿verdad? Aunque hay cristianos que nos llevan a pensar así, arrebátalo porque si no te lo mando. Sin embargo, pues en la familia hay muchas personas así. Pero en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos, dice la palabra de Dios. Y ámense los unos a los otros. Demostremos. Sí, no empiecen a señalarse, por favor. Mejor vayan, tómense una buena bebida fría sin alcohol, porque los hombres no tomamos café. Y arreglen sus diferencias, por favor. ¿No? Pero sí, debemos amarnos más cada día entre nosotros. El ejemplo lo puso Jesucristo. Filipenses capítulo 2 es un claro ejemplo. ¿Sí? Él no estimó ser superior a nadie, porque él era superior a todas las cosas, él era Dios. Sin embargo, eso no lo contuvo, no lo retuvo en su lugar, sino que dice que se humilló. Por lo tanto, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Que debemos tener mayor estima a los demás que a nosotros mismos. Debemos tener mayor estima a los demás de la que tenemos de nosotros mismos. Y por último, retomo el punto que decía al principio. Un verdadero discípulo de Cristo debe compartir las buenas nuevas. Debe compartir las buenas nuevas. El mandato de la Gran Comisión es hacer discípulos. Por lo tanto, debemos compartir nuestra fe y contarles a los no creyentes los maravillosos cambios que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. De cómo Cristo transformó nuestras vidas. Sin embargo, con frecuencia cada uno de nosotros cae en la mentira de Satanás que no sabemos lo suficiente para compartirle al mundo acerca de Jesucristo. Hey, simplemente mira lo que Cristo hizo en tu vida. Estabas perdido, estabas condenado y de un día para el otro llegó a esperanza a tu vida. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Quiero hacer énfasis en lo que dije la semana pasada. Nuestra labor no es convertir a nadie ni convencer a nadie. Nuestra labor es compartir lo que Cristo hizo. Es arar, es sembrar, es regar. El crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, no te frustres si compartes el Evangelio y las personas no entienden. Frústrate cuando no sepas compartir el Evangelio o dejas pasar una oportunidad de compartir el Evangelio. Pero mientras, comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio de la forma correcta, es decir, las cosas como tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Como Él ha cambiado y cómo Él ha traído esperanza a tu corazón. No importa, hombres, el nivel de madurez en la vida cristiana, siempre tenemos algo que ofrecer. Y ese algo es Jesucristo. Es la obra redentora en la cruz del Calvario. Es su sangre derramada a favor de los pecadores. El apóstol decía, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y creo que eso es algo que nosotros debemos entender. Si Cristo cambió nuestra eternidad, si Cristo transformó nuestra condenación en libertad, hay mucho por qué compartir. Por lo tanto, definimos o resumimos, un discípulo cristiano, lo tiene en sus hojas, es aquel que pone a Jesús en primer lugar. Es aquel que obedece al Señor, que produce buenos frutos, ama a los demás y hace más discípulos. Cuando nos encontramos con alguien así, seguramente tendrá un impacto en este mundo caído con un solo propósito, para llevar la gloria a Dios, para llevar toda la gloria a Dios. Al final ese es el propósito por el cual un discípulo vive, para llevar toda la gloria a Dios. Vamos a orar, hombres. Señor Jesús, que cada una de estas enseñanzas que hoy tomamos de tu palabra se convierta en una realidad de nuestras vidas. Que como hombres decidamos obedecer tu palabra y escuchar, Señor, la voz de tu Espíritu, para que comencemos a cambiar nuestra forma de vivir, Señor, siendo personas de oración
que amemos a los demás, que busquemos compartir, Señor, de tu palabra cada día, de las buenas nuevas, para que otros puedan llegar al conocimiento perfecto de la salvación que es en Cristo Jesús. Danos, Señor, esta sabiduría y danos sobre todo el temor hacia tu persona para que podamos ser verdaderos discípulos, seguidores y que vivamos como a ti solamente te agrada. Es el deseo de nuestro corazón por lo cual oramos en esta hora y clamamos a ti y lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.